doctora Dalia Molina. Si quieres, podemos iniciar, por favor. Claro, doctor. Pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia por parte de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas a nombre del doctor Jesús Muñoz Rojas, que es nuestro representante. Y bueno, pues en esta sesión tenemos el gusto y el honor de tener como ponentes a la doctora Belén Chávez Ramírez y al doctor Silvestre Mendoza Figueroa, que ellos nos van a compartir parte de su trabajo, que esta ponencia está titulada como Potencial aplicación de nanopartículas metálicas y orgánicas en problemas fitosanitarios de México. Y bueno, antes de cederle la palabra a los doctores y de compartir su trabajo con nosotros, me voy a permitir dar una pequeña semblanza de lo que ha sido la trayectoria de los doctores. Y bueno, voy a comenzar con mencionar respecto a la formación y el trabajo de la doctora Belén Chávez Ramírez, quien ella ha realizado sus estudios a nivel profesional y se ha formado en el Instituto Politécnico Nacional, cursando la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Desde su formación a nivel licenciatura, incursionó en la investigación en el uso de bioremediación para metales pesados. Y en el año 2012, la doctora Belén ingresó como profesor en la Academia de Microbiología Agropecuaria de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El doctorado y la maestría lo realizó en el posgrado de Ciencias Químico-Biológicas, cuyo producto de su posgrado ha generado varios artículos sobre control biológico en cultivos de interés económico y alimenticio. Dentro de estos, pues, se encuentra el estudio de frijol, chile, jitomate y cacao. Y la doctora Belén ha generado colaboraciones importantes con instituciones en el área de fitosanitaria vegetal, como lo es SADER y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Tapachula, Chiapas, en donde, bueno, en este instituto ha realizado varias estancias postdoctorales. También dentro de su trabajo de investigación está la producción e identificación de metabolitos antimicrobianos, entre los que se encuentran péptidos y enzimas con capacidad inhibitoria a diversos fitopatógenos. Y bueno, actualmente la doctora Belén es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y desempeña el cargo de ser la responsable del Laboratorio de Investigación, Protección Vegetal, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y bueno, pues la doctora ingresó como profesora mediante el Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia. Y bueno, me voy a permitir comentar los puntos más importantes de la carrera del doctor José Silvestre Mendoza Figueroa, que también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Su formación a nivel licenciatura es químico, bacteriólogo, parasitólogo, y el posgrado lo realizó en Ciencias Biomédicas del Instituto de Química de la UNAM. Dentro de los productos generados durante su posgrado, y bueno, sobre todo de su tesis doctoral, ha publicado 2 artículos como primer autor en revistas internacionales indexadas, y su actividad postdoctoral la realizó en la Universidad de Linköping, en Suiza. Y bueno, esta parte de investigación postdoctoral lo hizo en la División de Biofísica y Bioingeniería bajo supervisión del doctor Tomás Eder. Y bueno, durante esta estadía, él desarrolló sustratos nanoestructurados basados en nanopartículas de oro para su uso como sensores en espectroscopía Raman mejorada por superficie, con el fin de estudiar la composición química de interfaces biológicas. Y ya dentro de su experiencia académica, ha sido profesor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y como formador de recursos humanos, él se ha encargado de dirigir 4 tesis de licenciatura.
Y bueno, actualmente es el líder de grupo de investigación en agroquímica e ingeniería de biosensores plasmónicos en el laboratorio de la doctora Belén Chávez Ramírez, que está realizando el desarrollo de biosensores basados en sustratos plasmónicos. Y pues reitero mi agradecimiento por participar en esta comunidad y compartir su trabajo. Pues cedo la palabra, doctores. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bien nos presentó la doctora Dalía. Nosotros pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional de la Escuela de Ciencias Biológicas. Vamos a hablar un poco sobre la parte agrícola, ¿sí? Nos interesa a nosotros como grupo de trabajo pequeño que estamos iniciando en realidad, impulsar la parte de cultivos orgánicos, ¿no? Y eso viene a partir de trabajos que yo ya he realizado en el grupo de trabajo también, en biotecnología, con algunos otros doctores. Entonces, nosotros, no quiere cambiar, permítanme. Sí. Como sabemos, en realidad el suelo es parte importante de la microbiología agrícola, ¿no? El suelo es el principal soporte de microorganismos y es el que mantiene en realidad la vida de los seres vivos. El suelo en la parte de la agricultura, pues es al que se le, en el que nosotros vamos a requerir, ¿no? En realidad el soporte para esas plantas, para esos materiales vegetales, los cuales estamos ya en una época en la que se solicitan altos rendimientos, ¿no? Debido al aumento de la población, en realidad el campo es uno de los que tiene que sufragar la demanda de alimentos, no solamente para humanos, sino también para animales y así sucesivamente en la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, esos altos rendimientos se ven afectados debido a diferentes condiciones, ¿no? Los cultivos pueden ser afectados desde factores abióticos, como pueden ser condiciones ambientales, lluvias intensas, heladas, ¿sí? Sol, temperaturas y demás. Y también, aunado a esto, pues le agregamos el daño por diferentes microorganismos. En la historia, en realidad, hemos nosotros pasado por diferentes efectos devastadores en el campo, ¿no? Algunos de esos efectos devastadores pues han sido grandes epifitias en diferentes países, en las cuales han ocasionado en realidad problemas hasta de hambruna y de muerte, ¿no? De muchas personas. A lo mejor por ahí recordaremos la hambruna de Irlanda, que originó muchas muertes y un efecto de migración, ¿no? Entonces, es una parte importante cuando la agricultura y cuando la alimentación está basada muchas veces en un cultivo principalmente, ¿no? Entonces, esas afecciones que se dan en los cultivos, pues se han venido trabajando, se han venido intentando controlar con muchos agroquímicos también. Estas enfermedades agrícolas, como nosotros sabemos, pues en realidad están dadas, ¿sí? Por las diferentes condiciones. Las enfermedades se establecerán dependiendo de esas condiciones ambientales, ¿sí? Condiciones de susceptibilidad en el hospedero y del carácter patogénico, ¿no? Que tengan esas cepas. Las enfermedades van a ser diferentes a lo largo del mundo y dependerá mucho pues del cultivo que se esté presentando, de las condiciones, como les mencionaba, de cada país, ¿no? En México somos afortunados en realidad en tener diferentes cultivos y diferentes condiciones ambientales a lo largo del país que nos dan la garantía de producir diferentes cultivos, desde granos, leguminosas, frutales, ornamentales y demás, ¿no? Sin embargo, esa característica que tenemos como país en cuanto a diferentes condiciones ambientales, pues también suele ser en ocasiones un factor adverso para nuestro cultivo, ¿sí? Aunado en realidad a que se está dando un cambio climático fuerte y debido a estos cambios climáticos también, muy probablemente nos hemos dado cuenta que a veces llueve en temporadas donde no tenía que llover, que la cantidad de precipitación fluvial ha aumentado en consideración, que hay inundaciones en diversos campos y con ello vamos exponenciando en realidad estas enfermedades, ¿no? Enfermedades que pueden darse desde nivel de raíz, de nivel de hoja y frutos, ¿no? Entonces, esas enfermedades en realidad pues van impactando la calidad del producto, puede ser,
la producción en cuanto a toneladas. Económicamente también se ve un impacto muy fuerte y pues como les mencionaba, ¿no? Si es un cultivo de gran importancia, puede llegar a verse ese desabasto, esa falta de producto y como en parte histórica lo hemos visto, ¿no? Hasta hambrunas que pueden generar. Se contrarresta un poco a veces porque México es uno de los países que pues trae producto de otros países, ¿verdad? Que a lo mejor no tenemos todavía la condición de sufragar nuestros mismos insumos, pero que los traen de otro país. También eso en realidad pues va mermando en realidad el progreso de nuestro país. Entonces, las enfermedades agrícolas impactan en diferentes niveles, como lo podemos ver, ¿no? Esos niveles pues van dando el impulso en realidad a investigadores como nosotros que queremos empezar a impulsar una agricultura más sustentable, limpia, con el uso de algunos compuestos orgánicos. Yo empecé a trabajar en esta parte de control biológico desde la maestría, ¿no? En ese trabajo, en realidad, nosotros siempre hemos estado apostando por la búsqueda de nuevas cepas bacterianas, por lo regular, aunque sabemos que el control biológico pues también puede estar dado por algunos hongos, mismos microorganismos como los podemos ver aquí. El control biológico no es nuevo, ¿sí? Se menciona que por ahí del 2000 empezó con mucho auge, pero en realidad el control biológico tiene una historia más allá. El control biológico se realizaba desde muchos años atrás en campos de Egipto, cuando utilizaban algunos insectos, ¿sí? Arañas principalmente, escarabajos, para el control de orugas en algunos cultivos. Entonces no es algo nuevo, ya se utilizaba. ¿Qué pasó? Que cuando se empezó a producir la parte química, ¿sí? Pues se deja un poco de lado, ¿no? Se empiezan a utilizar estos compuestos sintéticos para el control de diferentes enfermedades y plagas, y pues se deja un poquito de lado. ¿Y qué es lo que ocasiona esta parte? Pues que se detuvo, ¿no? Se detuvo un instante. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, en realidad también nos damos cuenta de que todos esos compuestos químicos sintéticos que se han estado utilizando ya han generado un efecto adverso, ¿no? Sí nos favorecieron mucho en su momento. ¿Por qué? Porque obviamente aumentaron producciones, controlaban plagas, utilizaban para producir a gran escala, pero ya se ha visto ese efecto que tienen estos compuestos, ¿no? No solamente en las poblaciones del suelo, sino también se ha visto que hay efecto por estos compuestos químicos en humanos, en animales, enfermedades, muchas de esas enfermedades que a veces no sabemos de dónde las adquirimos, ¿no? Cáncer de piel, enfermedades en los riñones y demás. En realidad, muchas de esas contaminaciones pues pueden venir de ese tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque en realidad el suelo pues es un organismo, ¿sí? Que tiende a filtrar, ¿no? Todo lo que nosotros adicionamos ahí se tiende a filtrar, hay mantos acuíferos y hemos visto una infinidad en realidad ya de impacto fuerte conforme al uso de estos compuestos químicos. El control biológico lo han definido de muchas formas, ¿no? En realidad, en entomología lo tienen definido de una forma, en la parte de fitopatología, en realidad se tiene definido como el uso de técnicas diferentes al hombre que nos ayude a controlar, ¿sí? Patógenos o al menos delimitar sus actividades patogénicas, ¿no? Y que con estas actividades que estamos nosotros delimitando o inhibiendo, ¿sí? Podamos nosotros en realidad tener un cultivo más limpio, ¿sí? Sustentable, como les decía, y menos dañino para el medio ambiente. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando nosotros en cuanto a la búsqueda de microorganismos que tengan esas características, ¿no? Que tengan la capacidad de inhibir microorganismos, principalmente, pues yo lo manejo en la parte de fitopatología, que tengan la capacidad de inhibir hongos o micetos, bacterias. Esas bacterias que nosotros aislamos del suelo, pues van a ejercer diferentes mecanismos de supresión, ¿no? Entre esos mecanismos de supresión, pues algo importante que tenemos es la producción de antibióticos o la producción de enzimas, de sideróforos, microorganismos que son competentes, ¿sí?
que tienen esa capacidad para competir por un sustrato, para competir por un espacio. Entonces, esos son los microorganismos que nosotros vamos eligiendo y buscando, que tengan esas características. Como antecedentes de todo este proyecto, pues hemos buscado diferentes cepas, ¿no? Entre esas cepas tenemos tanto bacterias gram negativas y gram positivas, las cuales en realidad pues se empezaron desde su aislamiento algunas y observando el efecto que tengan en cuanto a inhibición de hongos de importancia, ¿sí? Rhizoctonia, un hongo de importancia en diferentes cultivos, ya que ocasiona pudrición radicular, no solamente en un cultivo, tiene un espectro muy amplio, y algunos omicetos también de importancia como Pythium y Phytophthora. Entonces, estas bacterias, tanto gram positivas como negativas, se enfrentan en in vitro, ¿sí? Se busca que tengan ese efecto de inhibición, ¿sí? Que tengan un porcentaje alto de inhibición para poder nosotros un tanto asegurar que el pasarlo a campo pueda favorecer o pueda seguir funcionando, ¿no? Ese es el reto a veces de pasar in vitro a algo in vivo. Y se probaron también en un modelo in vivo, en frijol, en cuanto a una pudrición, dándonos un buen efecto estas dos bacterias, ¿sí? La 1017 y la Cacua 24, que son una gram positiva y una gram negativa. Ese espectro también lo vimos en cuanto a bacterias de fitopatógenas, y observamos nosotros que estos antagónicos pues tenían también un efecto bacteriano. Y ese efecto pues estaba dado principalmente por metabolitos extracelulares. Aparte de inhibir, tienen características importantes en cuanto a promoción del crecimiento vegetal. Tienen la capacidad de producir pequeñas cantidades de sideróforos, solubilizar fosfatos y fijación de nitrógeno en cuanto a la cepa 1017 y una pequeña cantidad de ácido indolacético. Entonces, son características que buscamos en los microorganismos cuando queremos nosotros pasar a la parte de control biológico. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma directa de favorecer el cultivo, y controlar los patógenos pues sería esa forma indirecta en la que estamos nosotros favoreciendo los hemos probado algunas cepas en diferentes cultivos, para frijol, para cacao, para café, en diferentes enfermedades, y pues nos han dado algunos buenos resultados ya a nivel de invernaderos, de campo. Estas cepas se detectaron que tienen en realidad metabolitos antagónicos, ¿sí? Esos metabolitos en realidad antimicrobianos, ¿no? Antimicrobianos. Estos metabolitos se detectan in vitro, en placas, donde se puede observar aquí la inhibición en estos pequeños halos, ¿sí? Donde no se observa ya el crecimiento del microorganismo fitopatógeno. Aquí tenemos los tres principales fitopatógenos que yo he trabajado, como les decía, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, de diferentes cultivos, unos son micetos, unos hongos verdaderos, y hemos observado ese efecto en esos sobrenadantes, ¿sí? ¿Qué nos hace pensar que ese sobrenadante en realidad pues tiene metabolitos de carácter antimicrobiano? Esos metabolitos de carácter antimicrobiano pues ejercen en realidad un efecto a nivel de las cifas de estos hongos, como lo podemos ver en estas microscopías de barrido, ¿sí? Donde se observa claramente que hay una interacción, como lo pueden ver, entre la hifa y la misma bacteria, ¿sí? Incluso en zonas alejadas donde no hay bacterias se observa un deterioro en esas hifas. En este caso de la derecha, igual podemos ver que estas cifras llegan hasta degradarse, ¿sí? Presentar hoyos, poros, más que poros son como hoyos en la pared, y nos hace suponer entonces que estas bacterias tienen estos metabolitos con carácter antimicrobiano. Entre lo que destaca de este proyecto, pues es que se detectaron enzimas, ¿sí? Esas enzimas se detectaron de forma in vitro. Se probaron diferentes sustratos. Entre los sustratos que nosotros probamos fue para celulosa, para gilana, quitina, proteasa, también algunas para lipasa, amilasas. Entonces estamos nosotros detectando que sí hay actividad enzimática, ¿no? Que probablemente parte de la inhibición que vemos, pudiera ser por enzimas. Y el otro punto de estas cepas, pues que parte de esos metabolitos pudieran ser muchas veces péptidos, ¿sí? Es lo que se reporta un poco más sobre estos dos bacterias que usamos.
péptidos no ribosomales, que son los que pueden ser los que están ejerciendo ese efecto de inhibición a nivel de la IFA, ¿sí? Como lo podemos ver en esas microscopías. Entonces, nosotros sabemos que estas cepas producen enzimas. ¿Qué nos interesa a nosotros aquí hacer? Potenciar o favorecer ese efecto que tiene la enzima, ¿sí? Como nosotros sabemos, las enzimas muchas veces son un tanto inestables. Entonces, y más si nosotros las queremos ir y aplicar en campo. Todavía in vitro podemos controlarlo. Aquí el paso grande es pasarlo a campo. Entonces, nosotros necesitamos darle una estabilidad a esas enzimas, ¿sí? Y la propuesta que nosotros hacemos, pues, es inmovilizarlas, ¿sí? Inmovilizarlas en nanopartículas, principalmente de quitosano. Esa inmovilización para nanopartículas de quitosano, pues nos va a ofrecer en realidad una mayor estabilidad físico-química, ¿sí? En algunos casos se ha reportado incremento de actividad biológica de estas macromoléculas y podríamos nosotros ya tener la factibilidad de aplicarlo a nivel de invernadero y de campo. Entonces, en cuanto a esta parte, nosotros estamos apostando por la síntesis de nanopartículas de quitosano, como les mencionaba, para que no tengamos un efecto adverso en cuanto a su aplicación, ¿sí? Se han aplicado ya muchos compuestos también en campo, algunos metálicos, pero estamos nosotros en la parte orgánica, ¿no? Entonces hay moléculas que no se pueden utilizar en esa parte orgánica, entonces el utilizar una molécula orgánica pues nos va a ayudar en realidad en ese proceso que queremos desarrollar sobre una agricultura más limpia, ¿no? Limpia, simplemente. Entonces, estamos trabajando con este tipo de nanopartículas. ¿Esta ya era tuya? Bueno, continuará el doctor Silvestre. Podemos pasar aquí. Puedes pasar al anterior. Listo. Bueno, voy a continuar con la presentación. Entonces, dentro de las ventajas que también tiene la inmovilización de nanopartículas, va a ser que incrementamos el número de estas biomoléculas, ¿sale? Poniéndolas o ajustándolas a un área más pequeña, ¿sale? A diferencia cuando las tenemos en solución, entonces estamos haciendo una formulación de mayor concentrada, favorecemos el transporte o el transporte de estas en mayor escala. También va a depender de la morfología, ¿sale? Podemos incrementar el número de enzimas o de alguna otra biomolécula que sea de interés, dependiendo de la morfología de la nanopartícula. Como aquí tenemos en el esquema C, va a ser diferente el número de nanopartículas que tengamos en una esfera a la que tengamos, por ejemplo, en una varilla. Podemos también, al utilizar nanopartículas, nos da la ventaja de modificar la superficie de estas nanopartículas y entonces controlar la orientación que va a tener cada una de estas biomoléculas. Como bien dijo la doctora, ¿por qué utilizar quitosano? Bueno, pues el quitosano es una molécula orgánica, obviamente es biodegradable y además es biocompatible. ¿Sale? No se ha observado, al menos en células o en modelos animales, que se obtenga una respuesta citotóxica por parte del quitosano en las plantas. Seguro por ahí tal vez alguien trabaje con esto. Saben que el agregar quitosano, nanopartículas de quitosano, propiamente estimula la respuesta de defensa, ¿no? De las plantas al poder reconocerse por receptores que reconocen quitina, por ejemplo. El quitosano se ha utilizado creo que desde por ahí de mediados de los 2000 para también hacer tecnologías de transfección de genes. El quitosano, por su carga positiva, ¿sale? Nos va a permitir el enlace de biomoléculas con carga negativa, como son los ácidos nucleicos. Entonces, ha sido muy utilizado también para la transfección directa de genes, incluso para el transporte de RNAs. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué sigue? Bueno, ¿cómo podemos inmovilizar a las enzimas en el caso de utilizando quitosano? Pues hay diferentes maneras, como les decía. La primera es utilizar las propiedades que tienen las cargas, ¿sale? Que nos va a dar como tal el quitosano, que sería en este caso la fórmula, el ejemplo de la fórmula B, aquí abajo. Y
Aquí, por ejemplo, tenemos grupos amino, entonces si nosotros jugamos con el pH podemos cargarlos positivamente y bueno, simplemente por interacción electrostática podríamos pegar un fragmento de DNA, un fragmento de RNA, por ejemplo. Pero si nosotros queremos inmovilizar alguna enzima, tenemos que hacer un poquito de trabajo extra. Lo que tenemos que hacer es utilizar alguna molécula que nos favorezca el famoso crosslink, y este crosslinker sería dado principalmente por un aldehído. La forma más rápida, pero no tan sencilla de hacer que estas nanopartículas puedan adherirse a una proteína es utilizando glutaraldehído. Entonces, el glutaraldehído, como bien sabemos, tiene dos grupos funcionales, ¿sale? Cada extremo, ambos son aldehídos. Entonces, esto va a ser fácil de que reaccione, sale mediante una reacción de Schiff, va a reaccionar fácilmente con el grupo amino de las nanopartículas de quitosano y el grupo aldehído que está sobrante puede reaccionar también con algún grupo amino, se esperaría que fuera el amino terminal de la proteína o con algunos otros residuos, con algunos otros aminos de cadenas laterales de aminoácidos. Entonces, de esta manera nosotros podemos controlar la inmovilización. Tal vez se pueden preguntar, bueno, si yo estoy haciendo un enlace con la proteína, ¿puede perder una actividad? Hasta el momento no se ha visto o no se ha reportado que se pierda o baje la actividad biológica de la enzima. Realmente se ha visto que se mantiene dicha actividad e incluso puede mejorar. De hecho, también se ha visto que las temperaturas óptimas o incluso se puede aumentar esa meseta de temperatura óptima que tienen las enzimas. Por ejemplo, hay casos de celulasas, hay casos de amilasas en las que incluso se puede llegar a trabajar de 37 grados, 40, pueden pasar incluso a 55 y 60 grados, y esto es porque ya están también ancladas, ¿no? Ya se modificó, ya no se permite tampoco una desnaturalización tan rápida. Esto es lo que también nos ha dado esa premisa de decir, bueno, entonces en el campo tenemos obviamente condiciones extremas comparadas con un laboratorio, por lo que nosotros pensamos, bueno, si las inmovilizamos con moléculas biodegradables, podemos tal vez tener o ejercer la actividad, ¿no? Aquí sería maravilloso poder obtener alguna celulasa que, por ejemplo, tuviera actividad contra la pared celular de un organismo parecido a un omiceto. Entonces, esa es la principal razón por la que estamos trabajando. Este proyecto recién comenzó, de hecho, pues estamos todavía trabajando en él. Los resultados, todavía no tenemos resultados contundentes de este proyecto. Estamos ya tenemos estandarizado la síntesis de nanopartículas de quitosano, ya también estandarizamos las condiciones o la concentración de glutaraldehído necesarias para poder inmovilizar enzimas y ya tenemos montados todos los ensayos para la inmovilización en este caso estamos empezando con celulasa, también probablemente nos interesará una quitinasa y bueno, estamos en ese punto en el que estamos comenzando a evaluar la actividad bioquímica, prácticamente bioquímica biológica in vitro, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, es lo que les comentaba. Entonces, de esto, pues, comenzamos apenas hace un par de meses. En el laboratorio, pues, hemos estado trabajando lo posible y lo que la pandemia nos ha permitido. Pero, bueno, ya empezamos con los modelos, ¿no? Empezaremos con, por ejemplo, si movilizamos celulasa, pues, empezaremos tal vez con unas cajas, en caja Petri, evaluar la degradación de hidrocarboximetilcelulosa, por ejemplo. Podríamos incluso hacer una reacción tradicional con DNS para ver la formación de azúcares reductores, etcétera. Si alguna de estas enzimas, o bueno, en este caso con la celulasa, si tiene actividad in vitro, pues procederemos a hacer un análisis, un ensayo para evaluar la actividad biológica, por ejemplo, con un omiceto, ¿no? Y si esto funciona, pues seguirá una evaluación en una planta en condiciones in vitro y lo iremos escalando. ¿Qué sigue, por favor? Bueno. Vamos a pasar al segundo tema de esta conferencia, que es la parte del uso de nanopartículas metálicas en sistemas de detección bioanalítica. Aquí quiero también hacer un paréntesis. Uno de mis estudiantes de licenciatura trabajó con nanopartículas funcionalizadas con aminoácidos como inductores de resistencia ante estrés abiótico, enfocándose a estrés hídrico en un modelo in vitro. Tuvimos resultados favorables, se vino la pandemia, ya no se pudo continuar. Hay muchos papers que describen el uso de nanopartículas metálicas como inductores de resistencia, como inductores de germinación y desarrollo, principalmente nanopartículas de plata y de oro. Sin embargo, regresamos a lo que nos dice la doctora Belén.
realmente no sabemos y no se sabe a tal punto cuál es el impacto ambiental. Bueno, de la plata sí puede resultar muy citotóxica y también fitotóxica, pero del oro realmente hay mucha controversia cuál es el impacto ambiental que hay, que van a generar las nanopartículas de oro. Puede llegar a ser desde una simple bioacumulación. No va a haber reacción porque el oro no es reactivo realmente ya en su estado cero y es muy difícil que lo podamos regresar a los estados de oxidación positiva. Entonces, perdón, a los estados oxidados, una burrada. Entonces, no es, por eso es que no se decide continuar también con, pues vamos a poner nanopartículas de oro y vamos a funcionalizar enzimas o alguna otra proteína de interés. Entonces, aquí se da la vuelta a la hoja, pero se decide, bueno, las nanopartículas de oro tienen otra ventaja. Pueden ser muy sensibles si se utilizan en sistemas de biodetección. Y esto se debe principalmente a propiedades que va a tener la nanopartícula metálica como tal, como son cambios, que son muy sensibles, sale a los cambios de índice de refracción, por lo tanto, pues tiene que ver con el medio en el que se encuentran. Tienen alta sensibilidad analítica porque su sensibilidad se deriva de un campo electromagnético inducido, sale prácticamente nosotros hacemos incidir luz a las nanopartículas de oro y entonces nosotros vamos a generar ese campo que va a ser muy sensible y que eso se traduce a cambios colorimétricos que son de fácil detección a los ojos, ¿no? Podemos modificar su superficie de manera muy eficiente, sobre todo oro y plata, podemos tener también cobre, hierro, etcétera, pero para los sistemas de biodetección son más utilizados oro y plata. En lo particular me gusta más trabajar con oro. Y bueno, permite, como les decía, el desarrollo de sensores colorimétricos que no tienen, no se necesita realmente, bueno, para validar obviamente necesitamos un espectrofotómetro para poder decir si hay cambios, pero una vez validado nosotros podemos, como observamos en la parte inferior derecha, podemos prácticamente distinguir, sale con el ojo, podríamos hacer una curva tipo y en esta curva tipo incluso cuantificar, ¿no? Simplemente decir si hay o no hay. Entonces, esto también va a estar basado en el tipo, en la morfología y en el material que contengan las nanopartículas. Se dice que las nanopartículas más anisotrópicas, ¿vale?, van a tener una mayor sensibilidad que las nanopartículas isotrópicas. ¿Qué significa esto de isotrópico y anisotrópico? Esto va a depende de la morfología. Anisotrópico es que no es una forma bien definida y sobre todo que tenemos terminaciones en punta. Y estas principalmente son nanopartículas como nanovarillas de oro, que sería la más sencilla, nanocubos, cubos nanocóncavos, rombos, nanoestrellas, nanohuesos, etcétera, ¿no? Podemos hacer una inmensidad de morfologías. Entonces, en nuestro grupo hemos decidido trabajar precisamente con nanopartículas anisotrópicas porque tienen un mejor índice de refracción y por lo tanto incrementan la sensibilidad analítica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un desarrollo de un sensor llamado nariz plasmónica. Yo creo que por ahí hemos escuchado el término nariz química, nariz electrónica, en la que ¿por qué se llama nariz? Porque al igual que nuestro sentido del olfato, podemos detectar olores, y estos olores no son más que compuestos volátiles, vapores, etcétera, ¿no? Humos. Entonces, la nariz plasmónica se trata de exactamente detectar, en este caso serían vapores o compuestos volátiles generados por el metabolismo microbiano, ¿vale?, que van a ser detectados directamente por un sustrato, el cual contiene nanopartículas. Entonces, al contener nanopartículas se le acopla el término plasma. Entonces, estas nanopartículas, sin necesidad de hacer contacto directo con la matriz biológica, van a poder detectar la presencia, en este caso, de bacterias. Por el objetivo, o sea, de investigación que tiene el laboratorio, nosotros nos estamos concentrando en la detección de bacterias fitopatógenas como primera instancia. Posteriormente, esto lo queremos crecer para la detección de compuestos volátiles ya en la planta enferma y pues en un futuro, a mediano o largo plazo, esperemos a mediano, pues poderlo ensayar en un invernadero, al menos de un invernadero de investigación y posteriormente irlo escalando, ¿no? Ya en una visión más grande. ¿Cómo estamos haciendo este experimento? Bueno, nosotros ponemos a nuestra bacteria en un medio de cultivo óptimo para ese tipo de bacterias, las incubamos y entonces las bacterias van a comenzar por su metabolismo a producir, ¿sale?,
compuestos volátiles. Los que más nos interesan para esta biodetección son compuestos aldehídos o cetonas. Cuando estos compuestos o aldehídos o cetonas lleguen a la interfaz en la que se encuentra nuestro sistema de detección que contiene nanopartículas de oro, al igual que el reactivo de trabajo, va a comenzar a hacer una reacción de metalización. En ese reactivo de trabajo se incluye plata. La plata va a estar en un estado de oxidación +1. Cuando se encuentre con un aldehído y cetona, lo que va a pasar es que la plata va a pasar a estado 0 y va a comenzar a depositarse alrededor de la nanopartícula de oro. Entonces vamos a formar una nanopartícula mixta, que le llaman en inglés, en la literatura lo encontrarán como core shell nanoparticle. Entonces el core va a ser la nanovarilla de oro, en este caso será, bueno, ya dije nanovarilla, y el shell, que sería el escudo, será prácticamente el escudo de plata que se está formando alrededor. Esto debido a las condiciones que se van a encontrar en la solución de detección. Aquí, por ejemplo, podemos observar, olvidé ponerle, disculpen, las concentraciones. Para validar este experimento, utilicé una solución de formaldehído. ¿Qué es esto? Bueno, voy a regresarme a la diapositiva anterior. La anterior, por favor. Como pueden observar aquí, tengo unos tubos, son los mismos tubos, de hecho, que les estoy mostrando, nada más que en otra perspectiva. Son unos tubitos, son unas tiras como de estas tiras de PCR que venden en tiritas de 8 con sus tapitas. Entonces, lo que hicimos fue poner aquí abajo una solución a diferentes concentraciones de formaldehído y lo incubamos a temperatura ambiente por 1 hora. Entonces, si se dan cuenta, todo nuestro sistema de detección se encuentra aquí en la tapita y tenemos una separación aproximadamente de no sé, casi 1 centímetro de separación aproximadamente entre la solución de trabajo. Entonces, el formaldehído es altamente volátil a temperatura ambiente. Entonces, se comienza a volatilizar y después de 1 hora yo puedo observar la diferencia de color que se genera dependiendo de la concentración del aldehído. Aquí tenemos un control, es decir, esto únicamente en el tubito se le agregó agua. Entonces podemos observar cómo hay un cambio colorimétrico que es apreciable al ojo. Y entonces esto a nosotros pues nos está indicando, pues el formaldehído pues está en diferentes, bueno, en este caso nosotros ya sabemos que hay diferentes concentraciones y que dependiendo de la concentración nosotros vamos a poder generar un color que lo podríamos equiparar si nosotros, por ejemplo, quisiéramos medir formaldehído en un ambiente. Cabe señalar que para el trabajo anterior utilizamos nanovarillas de 45 nanómetros, pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos otro tipo de nanovarillas anisotrópicas? Aquí nosotros utilizamos ya en este otro experimento nanovarillas de 40 nanómetros, que son las primeras, las que se ven más, las que están a la izquierda. Luego las naranjas son nanovarillas de 75 nanómetros. Y luego las que en este caso sería la tercera son nanohuesos. ¿Sale? Son nanohuesos de 50 nanómetros. Los nanohuesos, pues obviamente se los imaginarán, ¿sale? Son como un huesito. Entonces este huesito tiene 4 puntas en lugar de la nanovarilla, la cual solo es un cilindro con 2 puntas romas. Entonces, al ser más anisotrópico, si se dan cuenta, el tercer pozo de cada grupo tiene un cambio de coloración incluso más fuerte que las que son únicamente nanovarillas romas. ¿Por qué? Porque el que tengamos una anisotropía mayor en nuestra nanopartícula nos va a incrementar la sensibilidad. Aquí nosotros lo que hicimos fue utilizar 4 bacterias para poder ver si las bacterias producen, bueno, si estas bacterias o este sistema, perdón, podría ser utilizado para diferenciar bacterias fitopatógenas. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué nos interesa hacer un sistema de detección colorimétrica? Bueno, en la fitopatología a veces nosotros, por ejemplo, utilizamos el medio clásico KINDB. Entonces, decimos, bueno, si tiene fluorescencia, pues es una pseudomonas. Pero a veces hasta ahí reportamos y sabemos por eso, porque luego los agrónomos obviamente necesitan el resultado rápido, ¿vale? No pueden estar esperando a que crezca bien la bacteria, les hagamos pruebas bioquímicas, luego confirmatorio, etcétera, no se puede esperar porque las plantas obviamente se mueren si tienen alguna afección. Afortunadamente se han desarrollado sistemas de detección como las tiras reactivas, como algunas otras ensayos inmunobiológicos, pero nosotros pues estamos aquí presentando una alternativa colorimétrica que incluso con un mejor diseño se podría pensar en aplicarlo en un mediano o largo plazo en campo directamente.
Ahorita nosotros obviamente estamos trabajando con cultivos puros de las bacterias, y lo que podemos observar es que por este código de colores podemos diferenciar sin ningún problema a estas 4 cepas, que es Xanthomonas axonopodis patovariedad facioli, Xanthomonas fuscans, Pseudomonas fasciolícula y Panthea aglomerans. De hecho, aquí lo importante también es que generalmente cuando se está llevando a cabo el primoaislamiento, a veces es fácil confundir una colonia, ¿sale? Cuando tenemos poco tiempo, de Xanthomonas con Panthea. Entonces aquí podemos ver que estas 2 especies de Xanthomonas con Panthea son altamente diferenciables en este código de colores y no necesitamos algún otro equipo especializado, ¿sale? Este ensayo se llevó a cabo en 2 horas a temperatura ambiente. Y bueno, aquí les hago el hincapié de que la fotografía fue tomada con cierta cámara y bajo ciertas condiciones de luz. Para que nosotros validemos estos datos, no se va a quedar nada más ahí como un análisis de colorimétrico, ya se ve bonito, los colores morados, etcétera, sino que vamos a hacer un análisis diferencial de código RGB. Con ese análisis diferencial de código RGB nos va a permitir entonces con estos valores poder hacer un análisis multivariado, como análisis por componente principal, un análisis quimiométrico jerárquico, y bueno, también estamos en colaboración con una persona de la Universidad de Uppsala que nos va a ayudar a desarrollar un algoritmo en el cual nos puede ayudar a hacer correcciones, ¿vale? Correcciones de color, que también nos ayuda a determinar automáticamente áreas, suprimiendo, por ejemplo, estas cosas brillantes del plástico, y que de esta manera, por intensidad o por frecuencia de color, también nos ayude a hacer el análisis más preciso, ¿no? Y en un futuro todo esto, que está en una cámara Nikon, bla, 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 se quiere validar para meterlo a una aplicación de celular, ¿no? Entonces, que si tenemos esto en el laboratorio o incluso lo pasamos a un papel, algún otro kit, ¿no? Para el campo, pues fácilmente el agrónomo, quien esté en cargo, pues pueda ponerlo sobre el sustrato y este algoritmo se carga a la aplicación y pues le pueda decir por el código de colores tal vez qué afección o qué tipo de estrés. Entonces, estos resultados nos están dando pauta para seguir con este tipo de sensores plasmónicos para la detección de microorganismos que afectan a las plantas. ¿Qué sigue? Y bueno, por el momento es todo. Esperamos les haya gustado la presentación y los temas y pues estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Belén, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la ponencia y efectivamente, como comenta el doctor Silvestre, vamos a dar paso a las preguntas. Doctora Dalia, no, si está hablando no la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, muchísimas gracias, una disculpa. Comentaba que efectivamente vamos a dar paso a las preguntas. Conforme vayan levantando su mano, vamos otorgando la palabra para que pues los doctores nos puedan retroalimentar. Entonces, si me permiten. Vi una mano levantada, pero en este momento al revisar. Doctor Jesús, por favor, le cedemos la palabra. Sí, gracias. La mano levantada era de Carolina Dirson. No sé si que se anime a hacer la pregunta. Mientras se anima, yo voy a hacer unas preguntas. Me pareció muy interesante la plática de ambos. De hecho, los felicito en cuanto a originalidad. Yo creo que el conjuntar 2 preguntas o 2 tecnologías es algo pues de gran reto. Entonces, recomendarles que no se rindan. Y las preguntas pues tienen que ver con esto de las nanopartículas de quitosano, específicamente de si ya han probado de qué tamaño pueden conseguir las nanopartículas y cuánta enzima puede cargar una nanopartícula de quitosano, y si eso se puede medir. O sea, es que yo no conozco nada de eso, entonces si me podrían decir un poquito más. Bueno, respecto a la primera, permítanme tantito, ya.
Respecto a la primera pregunta, sí ya logramos hacer la medición se hace fácil por dispersión dinámica de luz. Entonces, estamos teniendo después, la nanopartícula de quitosano nos sale aproximadamente de 60 nanómetros. Y conforme vamos agregando enzima, porque tenemos dos metodologías, una es enlace covalente directo, obtenemos 100 nanómetros aproximadamente, en promedio, y cuando hacemos un recubrimiento extra o precipitación extra de proteína utilizando sulfato de amonio, llegamos hasta 300 nanómetros, es lo que estamos alcanzando. Ahora, ¿cuánta enzima hay? Todavía estamos en esa parte, lo vamos a hacer midiendo la actividad enzimática mediante las unidades, comparando con una solución enzimática estándar. Ok, mi otra pregunta tiene que ver con ese código de colores. Bueno, también podríamos hacerlo incluso, por ahí está un paper, en el que ellos hacen la curva tipo de la enzima y la miden con cualquiera de estos kits específicos para medir enzima, le agregan a las nanopartículas y ellos hacen un cálculo aproximado de cuánta proteína hay por la enzima. Pero en este caso sería proteína cargada en la nanopartícula. Ok. La otra pregunta tiene que ver con este código de colores que nos están mostrando. Está muy interesante, sin embargo me preguntaba qué va a pasar en la vida real donde ya existe un complejo de diferentes bacterias y muchas bacterias pues comparten, ¿no?, señalización. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? A lo mejor va a haber una mezcla de Pantea con Xanthomonas, con Pseudomonas. ¿Han pensado en eso? ¿Tienen alguna estrategia como para poder diferenciar o no se va a poder? ¿Qué es lo que han pensado en un mundo complejo? ¿Le contesta? Sí. Ok, perdón, es que estamos la doctora y yo aquí en el mismo lugar, entonces estamos poniéndonos de acuerdo. Sí, de hecho ahorita el ensayo que sigue, como todo está in vitro, es hacer una mezcla precisamente y que queremos hacerlo nada más con estas 4 bacterias, queremos meter al menos otras 4 para obviamente pues crecer el modelo y hacer una mezcla en diferentes proporciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita pensando en este experimento nada más, hacer una mezcla de 10 veces más Pantea con una porción una parte de Xanthomonas y así, ¿no? Hacer diferentes proporciones. Esto nada más para hacer una aproximación a lo que usted nos plantea. Posteriormente, lo que nosotros queremos hacer es, ¿cómo se llama esto? Hacer infección ya como tal en la planta. Ya en la planta, por ejemplo, infectar una planta con Xanthomonas, una planta con Pseudomonas, por ejemplo, frijol, ambas para tener la misma variación en cuanto a la especie de planta, y medir directamente en los compuestos volátiles que hay en una hoja sana y ahora en las hojas infectadas. Entonces, para ver si desde ahí podemos incluso poder ver una diferenciación. Claro que ahí ya vendrían también los compuestos volátiles de la hoja, ¿no? Sería también otra propuesta interesante porque podríamos ver en etapas diferentes de la enfermedad. Pero del momento nosotros lo que queremos hacer es una mezcla, o sea, hacer mezclas microbianas en cultivo en diferentes proporciones y ver cómo cambia el patrón y ver incluso si hay un patrón conservado. Para eso nos ayudaría el análisis quimiométrico de jerarquías. Ok, muchas gracias. Igual, aunado a esto que le comenta el doctor, pensando en una prueba rápida de laboratorio, en la identificación de al menos estos dos géneros que se parecen mucho, Xanthomonas y Pantea. Hay artículos donde en realidad es Pantea y lo reportan como Xanthomonas, ¿no? Xanthomonas citri es una de las patógenas en cítricos de mucha importancia. De hecho, una bacteria muy, muy controlada en cuanto a la exportación de cítricos y a veces suele estar Pantea. Se detecta Pantea y ya no pasa la carga para exportación, ¿no? Entonces, en eso también queremos basarnos, ¿no? En que fuera una identificación rápida, bien caracterizada en cuanto a las Xanthomonas y a las Panteas, y que nos diera esa certeza de que, ¿sabes qué? No es Xanthomonas citri, bueno, en el caso hablando de esta, es una Pantea, ¿no? Entonces, el cultivo está bien, o sea, no hay este patógeno controlado en cuanto a exportación, porque hay mucha confusión en su morfología.
no se parecen tanto, pero sí tienen características morfológicas muy parecidas que quien no las conoce, las llega a confundir muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, estamos pensando ahorita en esa identificación por la colonia, ¿no? La colonia bacteriana, y ponla, detecta y da el resultado rápido. Ya después viene pues toda la parte que le comentó el doctor. Gracias. Gracias, doctora. También tenía levantada la mano hace unos segundos, Antonio Ibarra, le damos la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Pues de hecho, Chucho me ganó las preguntas, porque justo en esta diapositiva que tienen, me surge la duda de qué pasa si encuentras una E. coli, ¿no? O alguna otra bacteria, una Klebsiella por ahí varícola, alguna cosa que esté en el suelo. Entonces, ¿cómo se vería? Porque aquí, al menos de que yo, mi daltonismo no me dé para más, pero yo casi todas las veo igual, excepto la última, que tiene un punto más rosita en medio. Entonces, no veo diferencia entre ellas, pero bueno, no sé. Y sí, y se supone que debe ser una diferencia notable, porque si lo quieren hacer en el campo, se debe de poder, ¿no? Y no tener que usar una cámara especial o medidores o lo que sea. Entonces, ¿cómo se ve cualquier bacteria del suelo que no sea alguna de estas patógenas? Gracias. Sí, no hemos todavía puesto alguna otra bacteria. Empezamos a hacerlo con Staphylococcus por otra colaboración, pero únicamente estábamos utilizando, ¿cómo se llama esto? Nanovarillas cortas. Entonces no fue de hecho la nanovarilla corta, que serían las primeras de cada tercio, no son como las que nos estén dando una mayor prueba diferencial. Para esto, también la idea es crecer el número o el tipo de nanopartícula anisotrópica. Ahorita estamos por probar nanoestrellas de diferente tamaño y queremos meter cubos nanocóncavos también de diferente tamaño. Esos, como tienen más anisotropía, pensamos que al igual que los nanohuesos, que son los últimos de cada tercia, nos van a dar una mayor diferenciación. Entonces, sí, como control, tiene razón aquí, tenemos que meter bacterias que tradicionalmente pues las encontremos en las muestras, ¿no? Ahorita pues partimos de colonias puras y todo esto lo pusimos en caldo y todo cultivo axénico, entonces obviamente estos fueron ensayos para probar, pero aquí sí lo ideal sería también meter controles de bacterias que pues se encuentran comúnmente, ¿no? Un bacillus, alguna enterobacteria. Entonces, incrementando el código de colores, creo yo que podríamos mejorar la sensibilidad del diagnóstico. Le cedemos la palabra a la doctora Vianey Marín, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades por su trabajo y muy, muy bonitas sus pláticas. Yo tengo inquietud con respecto a esa parte de las nanopartículas metálicas. Nos comentaban que pues hay literatura que respalda su uso, hay otras que no. ¿Han considerado realizar bioensayos, no sé, con sencillos, utilizando, por ejemplo, el bulbo de cebolla o germinación de semillas de lechuga, o utilizar también invertebrados como C. elegans para probar esa quizás o posible toxicidad, por una parte? Y por otra, en el primer trabajo, ¿qué tan costeable es el inmovilizar estas enzimas en estas nanopartículas de quitosano? Gracias. Respondiendo a la primera pregunta, sí, tuve un alumno de tesis se tituló en mayo. Entonces, él lo que hizo, como les mencionaba, funcionalizar nanoesferas con aminoácidos. Hizo la síntesis utilizó como control nanopartículas sintetizadas con citrato de sodio, que es lo más común, y posteriormente hizo nanopartículas sintetizadas con triptofano, fenilalanina, tirosina, lisina, con bastantes aminoácidos. Lo que observamos es que, a diferencia
de incubar a las, por ejemplo, él utilizó lechuga, utilizó arabidopsis, utilizó jitomate. No observamos, al menos con las nanopartículas de citrato, con las de triptofano, no observamos que tuviera algún efecto citotóxico. Hicimos un ensayo de seed priming, o sea, incubamos a las semillitas con las nanopartículas en diferentes concentraciones, después la enjuagamos bien y las pusimos en medio MS. Entonces ya las incubamos y lo que sí observamos es que había diferencia, había una diferencia clara entre el desarrollo radicular, incluso comparado con las soluciones de aminoácido, con la misma concentración con la que se sintetizaron las nanopartículas. Esto fue para ciertas nanopartículas, y las que más nos dieron fue triptofano y citrato. Para el caso de lisina, ahí observamos algo pues un poco curioso, que fue un efecto meramente inhibidor de germinación. Cuando incubamos nanopartículas de lisina, utilizamos una N de 100 semillas, tuvimos un 0% de germinación, hicimos la repetición y fue lo mismo, no pudimos observar este efecto. Y esto fue utilizando oro, ¿no? Pues fue el material de trabajo. Entonces, en lechuga fue los mismos resultados que en jitomate y fue los mismos resultados que en arabidopsis. Entonces, realmente es lo que decía, con oro hay mucha controversia. Aquí más bien es qué le pasa a quien lo consume, porque al final el oro se ha visto que se acumula mucho en mitocondria, pero no se sabe realmente qué pasa ya con el consumidor final o con algunos otros, elementos de la cadena trófica, ¿no? Como insectos o roedores, por ejemplo. Y la segunda pregunta la contesta la doctora Belén. Ok, en cuanto a las partículas de quitosano, es costeable, aún en realidad se maneja que hasta se puede utilizar lo que es en realidad la quitina como tal, ¿sí? Los desechos de algunos crustáceos utilizando la quitina, realizando el proceso para convertirlo a quitosano con este grado de acetilación que necesitamos y ahí inmovilizar, ¿sí? Entonces, ya hay algunos trabajos que reportan esa parte del uso de estos compuestos que pudieran ser como que de desecho. Nosotros ahorita estamos partiendo de compuestos de grado analítico, ¿no? Pero sí es costeable. En realidad, las nanopartículas que hemos estado trabajando ya de quitosano tienen una buena actividad. De hecho, se potencia en algunos casos. Y la dilución que se está trabajando en eso, en ver hasta qué dilución puede ser activa y que también en realidad pues se abata el costo, ¿no? Cuando se quiera para su venta, ¿sí? En cómo se va a presentar, cómo se va a vender, qué dilución se le puede hacer y va a seguir activa. Estas nanopartículas no solo las queremos nada más para inmovilizar enzimas de los microorganismos, sino también a lo mejor inmovilizar algunos péptidos que se presentan ahí en ese sobrenadante, o al menos darle estabilidad a esos metabolitos secundarios y que tengan una mayor estabilidad en ese acoplamiento con la nanopartícula y así poder nosotros mejorar el efecto de inhibición que ya tenemos, ¿no? Establecido, pero costeable sí es. Ok, muchas gracias. Y ya nada más por último, hablaban de dos bacterias, una gram positiva y una gram negativa. ¿Ya las identificaron? Sí, están identificadas. Ambas cepas ya se cuenta con la identificación de hecho de su genoma y demás, nada más que están en otros proyectos involucradas, entonces por eso nada más las mencioné así. Lo importante de estas es, una de ellas sí se considera patógeno oportunista, pero produce metabolitos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, probablemente no se puede utilizar la bacteria, pero sí los metabolitos que produzca, ¿no? Y si los podemos inmovilizar y utilizar, porque es muy, muy fuerte el efecto que tienen sobre inhibición de patógenos y de bacterias, de hecho, hasta de interés médico. Si se pudieran inmovilizar y utilizarlas, en realidad eso sería muy bueno. ¿Por qué? Porque la bacteria en sí no se puede usar por ese carácter que tiene, ¿no? De oportunista, pero sí se cuenta con la identificación. Ok, muchas gracias, doctores.
Bueno, me voy a permitir realizar 2 preguntas en lo que alguien más levanta la mano. Que justamente las respuestas tanto del doctor Silvestre como de la doctora Belán me han respondido pues de forma parcial, pero pues sí quisiera reiterar estas preguntas. Ustedes dentro de su investigación nos proponen al quitosano como un vehículo para inmovilizar las enzimas. Y bueno, el doctor Silvestre posteriormente pues nos comenta que para la detección ocupa al oro como nanopartícula. Entonces, ¿qué ventaja ofrece uno del otro? Bueno, hay varios trabajos, como algunos hemos tenido la oportunidad de leer del empleo de nanopartículas de oro. Entonces, ¿qué ventaja ofrecería el quitosano en comparación a las partículas de oro para inmovilizar estos metabolitos que están trabajando ustedes? La principal ventaja que nosotros estamos manejando en cuanto al quitosano es porque va a ser aplicado a nivel de campo. Entonces es una molécula que se va a degradar al igual que el metabolito que estamos nosotros poniendo, ¿no? Fuera una enzima, fuera un péptido inmovilizado, y el quitosano en realidad se reporta, hasta puede inducir cierto mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, no va a haber problema aplicando quitosano a nivel del suelo. No vamos a generar ningún problema, que es en realidad la parte de control biológico que queremos nosotros impulsar, ¿no? Y la detección ya con oro, pues en realidad es detección, no se aplica en campo, sino esa es una detección, y ya pues las ventajas que tiene la partícula de oro en cuanto a cambios por esta, ¿cómo se llama? Reacción que da por el compuesto, es lo que nos va a dar en realidad esa tonalidad o ese patrón de colores, pero uno es para aplicar en campo y el otro es para detectar a nivel de laboratorio. Gracias. Y bueno, me parecía muy interesante lo que comentó el doctor Silvestre, que bueno, las nanopartículas de oro pueden acumularse en mitocondrias, a nivel de diferentes organismos que pudieran estar en contacto, justo por la aplicación en campo. Y mi otra pregunta es, ¿se generan más ventajas al usar los metabolitos inmovilizados que ocupara la célula completa como agente de control biológico? Porque, bueno, pues ya la literatura, hay muchísimos ejemplos de géneros bacterianos y de hongos que se han ocupado como agentes de control biológico. Entonces, si me pudieran ayudar a ver estas ventajas que va a proporcionar el inmovilizar los metabolitos de estos agentes de control biológico en comparación al uso completo de la célula. En el caso de células no patógenas, como es la gran positiva que tenemos, no hay mucho problema, ¿no? Se puede utilizar la célula. Esta cepa que tenemos tiene ciertas características de que resiste el ambiente, se va a establecer, genera esporas y demás. En el caso de la otra cepa, o algunas otras cepas ya reportadas que tienen ese carácter oportunista, no se puede utilizar como tal la cepa. Entonces queremos darle al menos la ventaja de utilizar lo que produce, ¿sí? Porque tiene un carácter de inhibición, ¿no? Entonces, el utilizar esos metabolitos extracelulares, sea péptido, sea enzima, inmovilizarlos les va a dar en realidad esa estabilidad a nivel de campo. Es difícil en realidad que a veces pasemos del in vitro al campo. En el campo se muere todo, ¿no? Ya no creció, no se estableció, se vio inhibida por la microbiota nativa. Entonces, ese es el plus que queremos darle con la inmovilización, ¿no? Que tengan una mayor estabilidad, una mayor resistencia a las condiciones ya en campo, más que en laboratorio. Gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para los doctores. Por aquí está una pregunta de Carolina Dirso. Me voy a permitir leerla. Y bueno, primero, gracias por el elogio. Y dice, ¿han pensado desarrollar algún artículo, publicación o patentar esta investigación para que en un futuro sea una referencia para investigaciones de nuevos científicos? Sí. Primero, pues esto de la nariz plasmónica, obviamente, pues lo ideal es mejorarla, pero pues esto
tenemos, ahora sí que no tenemos competencia hasta el momento. Entonces, sí hay trabajos, pero se han limitado a la detección de formaldehído, nada más en ambientes, pero pues todavía la parte de detección de microorganismos no está documentada con este tipo de sistemas. Entonces, esto pues ahorita es algo que se ha venido publicando desde 2 años máximo para acá. Pues ahorita estamos apurándole para terminar esto y pues tratar de publicar. Si se da por ahí una patente, lo haremos. Y la doctora Belén les iba a comentar otra cosa. Sí, sí, sí. El proyecto está, bueno, como es nuevo en realidad, pero tiene un apoyo, un financiamiento de un proyecto de innovación de aquí del Instituto Politécnico. Entonces, estamos apoyándonos en ese proyecto que pues en realidad tiene miras o son proyectos que tienen como que miras a la larga, ¿no? Vas presentando resultados, esos proyectos de innovación en realidad llegan como tal, a veces hasta el apoyo para las patentes y demás, pero pues sí estamos contando ahorita con ese apoyo y pues como les comenta el doctor, apurándonos, ¿no? Para sacar al menos esta parte de bacterias fitopatógenas, ¿no? Ahorita sí sabemos que pueden encontrarse muchas más en el medio ambiente, ya en suelo, en campo, pero al menos una detección a nivel de laboratorio, como les mencionaba, entre géneros y demás, con un código de colores, puede ser muy factible para ya empezarse a escribir qué es lo que estamos trabajando. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta para los ponentes. Bueno, parece que no hay más preguntas y pues nos quedaría más que agradecerles al doctor Silvestre y a la doctora Berel por su charla tan innovadora, cuyo título es el potencial de aplicación de nanopartículas metálicas y orgánicas en problemas fitosanitarios de México. Agradecerle su participación, me voy a permitir compartir la constancia emitida por la asociación. Y bueno, aquí está su constancia de participación, agradecerles pues que se diera lugar a esta conferencia virtual de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas y pues un gusto el compartir este foro y sobre todo que nos compartieran su investigación tan importante e interesante. Muchísimas gracias, gracias a todos por su asistencia. Saludos. Le vamos a ceder la palabra al doctor Jesús Muñoz. Sí, yo también quiero agradecerles de forma directa por esta participación y mencionarles que como va a quedar grabada esta ponencia, parte del auditorio a veces no tiene la oportunidad de entrar directamente a la ponencia y seguramente la verá de forma diferida a través de YouTube, que va a ser donde va a estar cargada y en breve les pasaremos el link. Ya reservamos el número de hoy y ya tiene un sitio de resguardo permanente esta ponencia. Y les voy a pedir que estén pendientes porque seguramente va a haber más preguntas a través del sistema de YouTube. Entonces, cuando les hagan alguna pregunta, pues estar ahí pendientes para responderla. Esto, pues, al quedar permanente, pues van a tener que visitarlo por lo menos una vez a la semana con el objetivo de ir respondiendo a los cuestionamientos nuevos y sobre todo porque pues cada vez tenemos más audiencia, no solo local, sino también internacional. Entonces les pediría que estén pendientes de esa parte. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia
Estaremos en comunicación, cualquier cosa, pues a través del correo electrónico. Los que pidieron constancia, ya se elaboraron todas las constancias, entonces se van a colgar, les mandaremos también el link para que puedan bajar sus constancias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora Dalia y Elizabeth. Gracias y saludos. Aquí hay una mano levantada, le vamos a dar la palabra a la doctora Castañeda y después a la doctora Elisa. Yo creo que la doctora Dolores se arrepintió. Adelante, doctora Elisa, en lo que a lo mejor la doctora Castañeda después nos dice algo. Ok, gracias. Pues les agradecemos realmente su participación. Es muy grato saber todas las innovaciones que se llevan a cabo aquí en México. De verdad estoy así como fascinada. Sí había escuchado algunos comentarios, sobre todo en algunas materias sobre las nanopartículas, pero me parece muy interesante que se puede utilizar dos cosas. Un material que es un mineral, por así decirlo, metal, y la otra que sería el quitosano. En clase con mis estudiantes a veces discutimos de dónde proviene el quitosano y realmente desconocen que pues el quitosano es la cubierta de la mayoría de los insectos. Pero me quedó la duda, no soy bióloga experta, entonces, ¿ustedes de dónde van a obtener el quitosano? Ya sé, en su provincia mencionaban que van a hacer una síntesis, o eso entendí, pero la materia prima, en cuanto a la síntesis de ese quitosano en el laboratorio, para la redundancia, es factible. O sea, ¿por qué no utilizar algo que en el medio sea un subproducto o un desecho de alguna industria donde también abunde ese quitosano? Ahorita estamos trabajando con insumos de grado reactivo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estandarizar. Sin embargo, el quitosano, al viendo algunos artículos que trabajan ya con trabajar nanopartículas a partir de quitosano, ellos lo sacan de toda la cascarita de crustáceos, de camarón, ¿sí? Todo, eso es un desecho, ¿sí? Es un desecho como tal. Hay que sacarlo. Yo lo he trabajado en laboratorio ya, se le hace un proceso de hidrólisis, también se le hace un proceso con algunas bases fuertes y se saca un hidrolizado, ¿no? Una parte, sí, hidrolizada. De ahí vendría a hacerse la acetilación para que quede con la carga que necesitamos, ¿no? Y que ahí se peguen. Esa es la propuesta en realidad, ¿no? Desacetilación, perdón, sí, desacetilación. Entonces, esa es la propuesta que tenemos, partiendo ya de la parte estandarizada en cuanto a los reactivos, ¿no? Ahorita, como les decía, tenemos reactivos de grado analítico, de grado de laboratorio, pero sí se puede utilizar esa parte de residuos, como decíamos, principalmente es la cubierta, caparazón, no es caparazón, es caparazón, de camarón. Entonces hay mucho de eso y es barato. Ya el punto del tratamiento tampoco es costoso. A veces se dificulta un poco, pero no es nada difícil tener el hidrolizado. Ok, muchas gracias. Pues nuevamente felicidades. Es todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctora, a usted. Bueno, pues creo que ahora sí nos vamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos, nos vemos.